terminar, señor obispo, a todos los que hemos acudido hoy pues, para tener esta cita con el sínodo, pues, en la persona de Cristina Hinojés. Ella para nosotros no nos es desconocida ni para ella Barbastro, porque participó ya en diciembre de 2021 de unas jornadas de formación organizadas por la Junta de Cofradías. Decir que es una zaragozana, aunque recuerdo que te definías como ciudadana del mundo también, laica, teóloga por la Facultad de Teología Protestante de Madrid-SEU. Bueno, pues podemos encontrar autora de varios libros, así entre los últimos y más significativos, pues Peregrinas, Memoria herida, Susurros de angustia y amor, No quiero ser sacerdote, Mujeres al borde de la Iglesia, La sinfonía femenina incompleta de Thomas Merton y muchos otros y artículos, ¿no? Que ahora sería prolijo pues, detallar uno por uno. Bueno, pues Cristina ha participado en la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en su primera sesión, porque como sabéis habrá otra sesión de esta Asamblea General en octubre de 2024. Es miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo de los Obispos, como también lo fue, si no me equivoco, de la comisión a nivel nacional, de la Conferencia Episcopal, ¿no? Eso daba que ha sido nombrada por el Papa Francisco, con lo cual pues, tiene pues, ese aval, digamos, de haber sido merecedora pues, de tal honor por una parte y por otra parte de tarea y de responsabilidad. Es una de las mujeres que ha podido participar en este sínodo, no solamente con voz, sino también con voto. Participó en la apertura oficial del 9 de octubre de este año de la Asamblea General, pronunciando un discurso previo ante el Papa, y así como reseñaba pues, la nota de prensa que sacó ante la diócesis, pues se convirtió en la primera laica, ¿no? En intervenir directamente en la Asamblea Sinodal. Bueno, confiesa ella que no ha tenido la sensación de estar de más, de adorno, ¿no? Simplemente por cumplir una cuota, ¿no? En el concilio, sino que su papel, pues, en el sínodo, sino que su papel pues, realmente ha sido activo. Bueno, pues, más allá de los documentos publicados, pues hoy tenemos la oportunidad de escuchar de primera mano pues, tu experiencia, Cristina, tu testimonio sobre lo que se has puesto en las sesiones de trabajo, el ambiente entre los participantes, los corrillos también, que es importante, las intervenciones que consideres más significativas en un sentido o en otro, quizás alguna anécdota, bueno, lo que quieras. Bueno, buenos días a todos también. Qué suerte tener a Cristina aquí. Yo ahora le contaba a Cristina hace un momento que ayer estaba hablando con algunos compañeros de Zaragoza que me estaban diciendo que iba a ir Cristina a Zaragoza y dije yo, no, Cristina viene a Barbastro primero, o sea, porque Cristina nos acompañó ya en diciembre del año 2021, eran las jornadas de formación de las juntas de gobierno de las cofradías de Barbastro. Si no me equivoco, Cristina debería haber venido antes, la pandemia retrasó su presencia, pero ese retraso fue proverbial. Fue proverbial, ¿por qué? Porque llegó a Barbastro en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. Yo recuerdo mucho, y yo creo que los que estuvimos en el Museo Diocesano, o luego pudimos verlo a través de las redes sociales de la diócesis, recuerdo mucho tu intervención, muchísimo, porque era una intervención llena de fuerza, ilusionante y esclarecedora, ¿no? de en dónde estábamos. De hecho, hace un momento le estaba diciendo a Cristina que recuerdo perfectamente las veces que repitió: estamos en sínodo, no estamos de sínodo. Eso para un periodista está muy bien, porque luego dices, bueno, sé que lo estoy escribiendo bien y que no me van a tirar de las orejas, pero más allá de eso, estamos en sínodo, no de sínodo, y digo yo que seguimos estando en sínodo. Ahora nos lo va a contar Cristina, que
que en algunas ocasiones, yo no sé si le gusta o no, le han llamado la telonera del Papa. Ojo, que esto es como ser la telonera de los Rolling, ¿vale? La telonera del Papa con ese discurso previo a la apertura del sínodo, y hemos estado hablando de que sería muy interesante que esta comparecencia suya, que es de mucha generosidad porque nos va a compartir algo que ha vivido de primera mano, estuviera en la medida de lo posible dialogada con todos los que estéis aquí, no solo conmigo. Yo tengo muchísimas preguntas por hacer y como no me quitéis el micro no voy a parar de hacerlas, pero no os cortéis. Estamos en sínodo, tiempo de escucha y de hablar y de silencios también, ¿no? Pero bueno, empezamos por esa. Estamos en sínodo, seguimos en sínodo. Buenos días. Le voy a contestar, pero antes os voy a decir una cosa. Sabéis que las marcas de lujo, cuando empaquetan sus productos, ponen el referente de 3 ciudades. Normalmente suele ser Nueva York, Londres, y la tercera oscila entre París y Milán. Pues hablando del sínodo, yo tengo una marca de lujo que es Roma, porque es donde trabajamos directamente en las cuestiones de la Asamblea. Lisboa, porque es donde más estoy trabajando últimamente en la cuestión del sínodo, y la tercera es Barbastro. Es decir, el packaging de lujo es Roma, Lisboa, Barbastro, porque siempre me llamáis los primerísimos cuando pasa algún avance en el sínodo, empezaba el sínodo y alguna cuestión, siempre la primera llamada que recibo es de la diócesis de Barbastro. Oye, ¿puedes venir? Buscamos una fecha, y de hecho yo creo que esta fecha se pactó en el mes de julio. Justo después de hacerse público que Francisco me había nombrado miembro de la Asamblea con derecho a voz y voto. Y por eso para mí las 3 referencias son Roma, Lisboa y Barbastro. Dicho esto, continúo. Es cierto que seguimos en sínodo, estamos en sínodo y estamos en la fase, o acabamos de pasar la fase de la primera asamblea. Primera asamblea que se ha convertido en primera porque Francisco sumó un año al proceso sinodal, porque la verdad es que no había tiempo, íbamos muy pillados de tiempo, y sumó un año hace aproximadamente un año. Y entonces esto se ha convertido en la primera asamblea. Una asamblea que ha despertado pues mucho interés por una parte, muchos recelos por otra, muchas esperanzas por otra, es decir, como la vida misma, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero ha resultado ser una asamblea sumamente positiva, muy positiva. Muy positiva por lo que se ha hablado, que lo tenéis ya publicado en el documento se hizo público al día siguiente en una traducción de urgencia, vamos a decir, pero ya está la traducción oficial a vuestra disposición, donde ha sido todo muy transparente, porque podéis encontrar también las votaciones en número por número, punto por punto, también en la web del sínodo, que es muy importante para leer el documento en sí, y sobre todo porque es un documento que está abriendo horizontes y que nos está situando en lo que es la realidad fuera de lo que nosotros entendemos por iglesia. Y me explico. Yo cuando llegué allí, claro, tú ves una realidad universal, y es la primera vez que tienes contacto con personas que normalmente no puedes contactar. Por muchos medios que tengamos de comunicación, hay personas que viven en lugares donde Internet no existe porque no existe la electricidad. Entonces tú empiezas a ver una realidad de iglesia que te empieza a hacer pensar que tu horizonte es extremadamente limitado y que hay una realidad superior y que hay una realidad que invita a la esperanza, que invita al diálogo, que invita a conocer otras caras de la Iglesia. Es un poco la imagen esa que definió Francisco de que la Iglesia es un poliedro, ¿no? Pues eso es cierto, la Iglesia es un poliedro, tiene muchas caras, muchas realidades, muchas cuestiones que nosotros no abordamos. Porque en nuestra diócesis, por ejemplo, pues no existen esos problemas, pero son problemas reales en otras diócesis. Entonces, cuando ves esa riqueza, cuando ves esa variedad, cuando ves cómo afecta toda la cuestión cultural a la vivencia de la fe, cuando te das cuenta que lo que para nosotros es extremadamente importante, urgente y gravísimo, en otras diócesis ni se lo plantean porque no tienen esa realidad. Cuando descubres que hay personas, por ejemplo, en África, un problema que tienen, ¿no? Que es el de la poligamia,
es un problema que vamos a... Bueno, un problema, ¿no? Nosotros no hemos hablado nunca en clave de problemas, sino en clave de realidades. Porque los problemas, ya cuando te ponen la palabra problema delante, ya es como, ay, aquí esto qué va a pasar, es como un freno, psicológicamente lo ves como un freno. Nosotros hablamos de realidades y de posibilidades. Entonces, por ejemplo, la realidad de la poligamia en África, pues es cierto que en este momento está en África, sobre todo, pero hoy en día estamos todos en todas partes, con lo cual no tardará mucho en ser una realidad también en Europa. Entonces, nosotros no nos hemos enfrentado a eso, no nos hemos cuestionado esa realidad porque no la tenemos. Sin embargo, esa realidad existe, ¿no? Y ha sido una asamblea sumamente interesante y sumamente esperanzadora por un hecho que parece como muy simple, muy sencillo, pero que tiene una importancia máxima, y es que nos hemos escuchado. Y escuchándose se aprende mucho. Y escuchándose a uno se le bajan los humos, y muchas veces yo salía de la asamblea con las orejitas así agachaditas, porque decía, esto es otra realidad. Y no es lo que yo quiero, sino lo que la Iglesia necesita. Y no es lo que yo quiero para mi Iglesia local, es lo que la realidad de la Iglesia universal está pidiendo. Y esa realidad la hemos vivido escuchándonos, aprendiéndonos unos de otros y respetando también las diferencias, porque no vamos a pensar que, o sea, si os dicen ha sido una maravilla una balsa de aceite, no. Eso hubiera sido un aburrimiento durante un mes. Ha habido cuestiones en las que no hemos estado de acuerdo y que se reflejan en el documento, pero de forma positiva, es decir, el documento tiene una metodología, porque ahora lo tenéis que volver a trabajar, una metodología muy práctica. Convergencias. En cada capítulo están en aquello que hemos estado de acuerdo. Convergencias. El segundo punto, por lógica, tendrían que haber sido divergencias. Pero claro, como no queríamos utilizar ningún vocabulario negativo, hemos utilizado cuestiones a profundizar. Y en el tercero están las propuestas. Es decir, a partir de las convergencias y a partir de las cuestiones a profundizar han salido una serie de propuestas que hay que valorar. Pero el documento, cuando lo trabajéis, y lo trabajáis en los grupos otra vez, no os limitéis a trabajar las propuestas. Es decir, vuestras aportaciones pueden seguir siendo en las convergencias, en las cuestiones a profundizar y en las cuestiones que se han planteado en las propuestas. Es decir, es un documento que está, por así decir, abierto. ¿Por qué es muy importante que sigáis participando? Porque lo que nosotros hemos visto tiene que ser ampliado por todo el pueblo de Dios. Esa es la idea de Francisco. Es un sínodo de obispos realmente, pero donde ha participado todo el pueblo de Dios y donde hasta el último momento va a seguir participando todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, son muy importantes vuestras aportaciones, porque lo que nosotros podríamos percibir en un momento allí, vosotros podéis tener otra realidad y percibirlo de otra manera. Y para que os hagáis una idea, el texto se votó el día 28 de octubre, sábado, entre las 3 y las 9 de la tarde. Primero se leyó el documento definitivo y luego se volvió a leer párrafo a párrafo, punto a punto, que es como se votaba. Pero la víspera, el día 27, nos habían pasado el borrador y estuvimos trabajando todo el día, mañana y tarde, en el borrador, en los círculos menores, de los grupos que teníamos asignados. Y para que os hagáis una idea, cuando cerramos la sesión a las 7:30 de la tarde, el día 27, a Secretaría habían llegado 1.200 enmiendas al borrador. Enmiendas de los círculos y enmiendas personales, porque también había enmiendas a nivel personal, entre otras muchas cosas, porque en los círculos hemos trabajado siempre con el método de la conversación en el espíritu. Es decir, los grupos eran los círculos menores, ¿no? Para ser técnicamente sinodales en la denominación. Los círculos menores estaban preparadas las mesas circulares para que nadie fuera presidente de la mesa. Es decir, era una tónica de estar reflejando continuamente que en la iglesia somos todos iguales. Y estaban preparadas para 12 personas, o sea, el moderador, el facilitador y 11 participantes. Algunas veces había 10, porque había que calcular pues, por idiomas y demás, pero normalmente eran 10 o 11 personas. Y la manera de trabajar era
Cada uno disponía de 3 minutos para exponer su reflexión sobre el tema que tocaba trabajar en ese momento. Y cada 3 personas que hablaban parábamos 4 minutos. Entonces, nosotros habíamos, cada uno tomaba notas de si le interesaba lo que decía el otro, si iba en la línea, si algo le chocaba o le chirriaba, lo que fuera, tomaba nota. En esos 4 minutos integrábamos lo que las personas habían dicho en nuestra propia reflexión, es decir, estábamos abiertos a ver qué nos iba sugiriendo el espíritu de lo que decían los demás. Pasaban los 4 minutos, hablaban otras 3 personas y otros 4 minutos de pausa de silencio. Y así se trabajó el documento antes del voto. Y entre lo que se aportó en los círculos menores y las aportaciones que no hubo tiempo a hacer en los círculos y que se mandaron a nivel individual, se generaron 1.200 enmiendas en inglés, español, francés, italiano y portugués, que eran los 5 idiomas oficiales del sínodo. Ha habido mucha gente que ha dicho, claro, este año no ha habido idioma alemán, porque se ha pretendido castigar a los alemanes por el sínodo alemán. No, el problema es que alemanes caben aquí, los alemanes que van a un sínodo de la Iglesia Universal caben aquí, porque alemán hablan los alemanes y los austríacos, y nadie más en el mundo entero. Entonces, como nadie pretende que hablen en holandés o que hablen en danés, entonces lo que se ha hecho ha sido esos idiomas que hablan muy pocas personas y que en esos países todos hablan inglés, se han englobado en los círculos de lengua inglesa. O sea, no ha sido por ninguna táctica de ninguna cosa rara, ni cosas raras que han contado los periodistas y que han dicho mucha gente. No es cierto. Ha habido absoluta libertad para hablar y, de hecho, absoluta libertad se muestra que hay en el documento que se ha generado en la Asamblea. Por lo tanto, seguimos adelante y seguimos todo el pueblo de Dios implicados en el proceso sinodal. Bueno, la respuesta está clarísima, que la culpa de que venga mucha rosa tiene el obispo, ahora que no lo soy. Siempre don Ángel, que evidentemente nos acompaña, siempre dice que aquí ya estábamos intentando trabajar sinodalmente antes, y yo creo que tú le das la razón, caminando juntos. Vamos a bajar al detalle, porque precisamente nos has compartido una de las imágenes de estos días del sínodo. Claro, sonríe Cristina, como no va a sonreír, ¿no? Y yo sé que has destacado, por ejemplo, la cercanía del Papa contigo, evidentemente, y con los participantes del sínodo. Que conste en acta que cuando alguna vez salía en los círculos menores que cambiábamos, vamos a decir cada semana, 4 semanas, 4 círculos menores diferentes, con personas diferentes, y los que hablamos otros idiomas en idiomas diferentes. Siempre que se hablaba, pero ¿cómo se puede poner esto en marcha en las estructuras de una diócesis? ¿Cómo se puede llevar a cabo una transformación sinodal en una diócesis? Yo automáticamente levantaba la mano y decía referencia a Barbastro. Lo digo de verdad, O sea, eso está en los documentos de los círculos menores, está. Yo decía referencia a Barbastro. Porque sois una diócesis que lleváis sinodalmente caminando y construyendo sinodalmente desde hace mucho tiempo, mucho antes del sínodo y demás. Entonces yo siempre lo he dicho. Eso por una parte. Y Francisco es sumamente cercano, es exactamente igual que lo vemos en las fotos o que lo vemos en los vídeos o que eso, sí, exactamente igual. Y él, cuando trabajábamos en los círculos menores, él no estaba. En los círculos menores nosotros estábamos allí solos y trabajábamos a nuestro aire, pero cuando había congregación general, que la congregación general es cuando el trabajo de los círculos menores se expone ante toda la asamblea y se hacen las intervenciones de los círculos y también intervenciones personales, entonces siempre estaba Francisco. Duraran un día o duraran día y medio las congregaciones generales, él siempre estaba. Y llegaba 1 hora antes por la mañana y 1 hora antes por la tarde para hablar con todo el mundo, sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de cortapisas. El que necesitaba hablar con él 15 minutos, hablaba 15 minutos, el que necesitaba 2. Había algunos padres de familia que sus hijos cumplían años durante este tiempo y, por favor, ¿nos puedes grabar un vídeo para el niño? Ha grabado vídeos para los niños, para las madres, para las abuelas, para mi parroquia, para mi movimiento, o sea, pero sin poner el más mínimo inconveniente. Ha firmado libros, ha firmado todo lo que le ponían por delante, encíclicas, no sé qué, que la quiero dedicada para, que total, lo ha hecho.
es un hombre sumamente cercano, pero lo más importante es que cuando estás hablando con él, eres consciente que estás hablando con el Papa de la Iglesia Católica, evidentemente. Pero la percepción es que estás hablando ya ni siquiera con Francisco, sino que estás hablando con Jorge, es decir, con la persona. Él se olvida completamente del papel de Papa, vamos a decir así, y te hace sentir que eres la única persona a la que tiene que escuchar, que el tiempo no tiene ninguna importancia, que te va a dedicar todo el tiempo que necesites, que se está enterando de lo que le estás contando, porque cuando estás metido en la conversación con una persona llega un momento en que dices, oye, ¿y esto por qué? O me has dicho antes que y ahora... Es decir, está plenamente consciente de lo que le estás contando. Es sumamente cercano, sumamente humano, sumamente divertido y sumamente profundo. Es un hombre que realmente te hace percibir que el sínodo de la sinodalidad no es, como he dicho muchas veces, algo que él se haya sacado de la manga, sino que realmente es algo que ha sido suscitado por el Espíritu y él ha tenido el valor de ponerlo en marcha. Porque cuando se ve por dentro todo lo que lleva un sínodo, ya solo a nivel de engranaje para que funcione, pero después todo lo que lleva un sínodo que rompe todas las estructuras tradicionales de un sínodo para que todo el pueblo de Dios pueda participar, te das cuenta que eso, si lo hubiera pensado por su cuenta y riesgo, al ver la realidad, yo creo que no lo hubiera llevado adelante por lo que conlleva de movimiento, de trabajo y demás. Pero él es un hombre convencido de que es lo que en este momento necesitamos y le está dando el tiempo la razón, porque estamos viendo que el tiempo le está dando la razón y es lo que él vive, y yo creo que va a ser su gran legado como pontificado, va a ser la transformación en realidad recuperar nuestra esencia sinodal del origen, traerla hacia el tercer milenio, que es lo que debe de ser. Y yo creo que eso es una percepción personal, pero creo que va a ser el gran legado de su pontificado, eso y el haber puesto en medio de la Iglesia el Evangelio por encima del derecho canónico y enseñarnos a leer el derecho canónico a la luz del Evangelio y no el Evangelio a la luz del derecho canónico. Creo que esas son las grandes aportaciones de Francisco. No sé por dónde irme, porque has dicho muchas cosas. Has hablado de el Papa que escucha. Ya, yo creo que fue el último mensaje de comunicaciones sociales o el anterior, ya se centró muchísimo en la escucha, y has hablado de un Papa que pregunta y repregunta, que esto lo escribías tú en Vida Nueva, ¿no? Como uno de los ejes. Precisamente en ese artículo de Vida Nueva que se publicó el 30 de septiembre, tú hablas, voy a ir al título, pero tú hablabas prácticamente de un renacimiento de Iglesia, ¿no? Sínodo de la sinodalidad, querer morir por amor para poder resucitar, ¿no? Una Iglesia que está llamada a, en este contexto, no sé cómo llamarlo, extraño, complicado, imprevisible, volver a la esencia para fortalecerse y ser nueva sin dejar de ser lo que ha sido. ¿Puede ser eso? En realidad, querer morir por amor para poder resucitar no es más que un proceso pascual. Y realmente todos vivimos en nuestra vida un proceso pascual continuo. Y la Iglesia tiene que aprender a vivir en un proceso pascual continuo. Y ese proceso pascual conlleva morir a muchas cuestiones que hoy en día no tienen ya sentido porque estamos en el siglo XXI y no podemos vivir con realidades del siglo XVI, por mucho que nos empeñemos, es imposible, y resucitar a lo que necesita la Iglesia en ese contexto universal que estamos viendo, ¿no? Cuando os decía que allí se veía muy claramente esa imagen del poliedro del que habla Francisco, también se veía una realidad que hará falta explicarla bien, ¿no? Pero que en esencia es que comunión sí, pero uniformidad no. No podemos vivir todos exactamente iguales, porque en las culturas el Evangelio hay que inculturarlo en esa cultura. Y esa cultura pues nos es extraña a nosotros o contradice lo que para nosotros es culturalmente aceptable, ¿no? Entonces, es verdad que ese querer morir por amor para poder resucitar lleva una decisión. El amor es un acto de la voluntad. Yo amo porque quiero amar, por lo tanto es un acto de la voluntad. Y tenemos que tener la voluntad de querer
no cambiar la iglesia, no crear otra iglesia, porque no se trata de eso, sino de aprender juntos a ser iglesia de otra manera. Y aprender juntos a ser iglesia de otra manera no significa que nos vayamos a anular los unos a los otros, no. Significa que cada uno en su realidad, en su lugar, en su vocación bautismal, tiene que aprender a ser eso, pero de otra manera. Porque quizá las formas que hemos empleado hasta ahora han servido en otras épocas, pero quizá en esta época ya no nos sirve. Y ese es el matiz que tenemos que aprender. Es decir, nosotros no vivimos en el siglo XV, como os decía, pero nuestra teología sigue siendo la teología del siglo XV. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, la asamblea acaba el día 29 con la misa de cierre de la asamblea, que es domingo. Y el día 31 de octubre, es decir, 2 días después, Francisco firma un decreto por el que ordena a la Academia Pontificia de Teología que empiece a reelaborar toda la teología en clave sinodal. ¿Por qué? Porque si el avance en la teología no se da, el derecho canónico, no señor el obispo, que simbólicamente me refiero al derecho canónico. El derecho canónico no puede avanzar y no se puede remodelar porque el derecho canónico recoge la teología que hay en ese momento. Por lo tanto, el derecho canónico ahora recoge una teología que tiene jalones impresionantes del Concilio de Trento, que fue un buen concilio pastoralista, pero en el siglo XV, en el siglo XVI, no ahora. Entonces, esa remodelación que pide Francisco a la Academia de Teología para que esa teología se reelabore en clave sinodal va a favorecer que se pueda modificar el Código de Derecho Canónico. Imaginaros, ahora no, porque como los relojes que llevamos son pequeños ordenadores ya no tiene gracia, ¿no? Pero los relojes de antes que encajaban una ruedecita con otra milimétricamente para que fuera la hora perfecta, pues somos un engranaje que tenemos que aprender a movernos así, ¿no? Para que las cosas puedan ir cambiando. Y ese morir por amor exige, pues eso, renunciar a cuestiones que creíamos que eran inamovibles y que eran, bueno, intocables, pero que cuando las lees a la luz de la realidad que ves allí de una iglesia universal, de una iglesia muy diferente, de una iglesia con problemas completamente distintos, te das cuenta que esa realidad tiene que cambiar. Y no va a ser otra iglesia, va a ser que todos aprendamos a ser iglesia de otra manera. Has hablado de renuncias, pero madre mía lo que cuestan las renuncias, ¿no? Además, cuando estamos acomodados a una manera de hacer y de ser. Has hablado de esa manera de ser iglesia entre todos. Es muy de agradecer que no digas y todas, ya nos entendemos que estamos todos englobados, pero sí que es cierto que se ha hablado mucho en el sínodo de los laicos y de las laicas y de las consagradas, ¿no? De los laicos y de las mujeres. Hoy estamos aquí representados todos, ¿no? Sacerdotes, consagradas, seglares, estamos todos. Eso también es una nota importante. Yo no sé si a veces, antes hablaba Paco de los chascarrillos, ¿no? Los chascarrillos. Estabais en esos círculos menores, ibais cambiando, pero al final tú eres mujer laica, ¿no? ¿Has sentido alguna mirada o que se te consideraba de otra manera? La sinceridad de todo, miradas muchas, porque lo vamos a negar. Yo y los laicos en general, pero sobre todo las mujeres, éramos un elemento, vamos a decir, bastante exótico en un ambiente donde mayoritariamente eran hombres, ¿no? Y hombres de iglesia. Y muchos de ellos hombres eclesiásticos, es decir, con una rigidez mental y con un yo soy yo, pero tú eres una laica. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando los círculos menores hacían su exposición, la hacía una persona que había sido votada en el círculo menor. Y se votaba independientemente fuera varón, mujer, obispo, laico, lo que fuera. Las intervenciones personales, evidentemente tú dabas en la tablet que querías hablar, pedías vez, vamos a decir, y te iban colocando conforme iba registrando el sistema tu nombre. Cuando eran obispos o cardenales, si eran cardenales, era su eminencia reverendísima, va a hablar ahora, toma la palabra, su eminencia reverendísima fulanito de tal. Si era un obispo, toma la palabra su excelencia reverendísima fulanito de tal. Y
cuando le tocaba a una mujer o a un laico, era, se prepara Cristina Hinojés, se prepara a no sé qué, se prepara no sé qué. Y, quiero decir que estupendo, porque luego ibas sumando el tiempo que se empleaba en lo de eminencia reverendísima y se había perdido media hora al día larga en los nombramientos, ¿no? en los tiempos. Pero bueno, eso es anecdótico, ¿no? Pero es cierto que a algunos sí que les ha costado mucho vernos, sobre todo a las mujeres, eso es cierto, pero también es cierto que muchos de esos muchos han cambiado de opinión al final y lo han dicho. Y eso es de agradecer, eso es de agradecer. Y luego había otros que lo veían normal, pues porque en sus diócesis tienen una práctica muy normal de que las mujeres sean parte constituyente normal y en los cargos que sean. Y luego hubo un círculo, yo puse como segundo y tercer idioma italiano y francés y me pusieron en un círculo de italiano. Y en ese círculo de italiano para mí de verdad fue el que más me ayudó a pensar y el que más me ayudó a cambiar de opinión en algunas cosas. Y todos hablábamos italiano, pero solo uno era italiano. Había un portugués, uno de Mozambique, uno de Croacia, de Eslovenia, de Rumanía, de Hungría, de Bulgaria. Éramos muy variopintos, ¿no? Entonces, el obispo de Mozambique dijo una cosa, y claro, es lo que os decía, es la realidad que vivimos, ¿no? Y leer el Código de Derecho Canónico a la luz del Evangelio. Él contó que en su diócesis él solo tenía 3 parroquias, pero 3 parroquias que tienen a su cargo cada una 300 kilómetros a la redonda y tiene 5 sacerdotes. Y dijo, si en mi diócesis yo no tuviera mujeres que viven ministerios que no están instituidos, las parroquias no podrían estar atendidas. Dijo, yo tengo que vivir esa realidad. Los hombres van a trabajar en la cultura de mi país. No es normal que un hombre ayude en la iglesia, y menos si tiene que ir a trabajar y en las condiciones que trabajan ellos. Entonces son las mujeres las que se implican en la realidad de la vida parroquial. Y ejercen ministerios que no están instituidos ni siquiera como tales ministerios. Pero yo necesito que esas mujeres, para atender a las comunidades, esas mujeres hagan esos servicios a la iglesia. Entonces, claro, cuando te cuentan esas realidades, había muchos allí que los de Croacia y Rumanía y demás tenían otros problemas muy serios, y esos fueron los que a mí me hicieron recapacitar de que yo hablaba de la Iglesia en Europa y ya no puedo hablar de la Iglesia en Europa, sino tengo que hablar de una Iglesia de la Europa occidental y una Iglesia de la Europa oriental, porque son realidades completamente distintas. Pero ahí es donde todos aprendimos que una cosa es la realidad que vivimos, otra la que nos gustaría vivir y otra la que te marcan oficialmente, ¿no? Entonces, cuando tú ves que esas personas van cambiando su manera de ver a las mujeres, cuando tú te das cuenta que llega el último día y cuando salimos ya de la votación, que salíamos agotados, porque fueron unas jornadas maratonianas y salíamos agotados sobre todo ese día, y te decían, bueno, la verdad es que pensábamos otra cosa, pero vuestras aportaciones, vuestros comentarios, vuestras charlas en los cafés han sido muy valiosas y nos han permitido cambiar de opinión. Cuando tú ves eso, tú dices, bueno, pues bien, bienvenidos sean. Hubo un obispo que hizo un comentario un día, estaba en un círculo menor, siempre se procuraba que en los círculos menores hubiera cardenales, obispos, religiosos, laicos, es decir, que en todos hubiera de todo, vamos a decir así, ¿no? Y en ese círculo menor, y ese obispo decía, se ha resaltado mucho que laicos y mujeres, como si las mujeres no fueran laicas o como si fueran una nueva especie en la iglesia. Claro, la primera vez que tú oyes esto dices, bueno, a ver, pero claro, cuando llega a lo largo de la mañana y te lo repite 3 veces, claro, a la tercera yo le dije, miren, fulanito, no voy a decir el nombre. No era español, tampoco sospechas. Y hablaba español, pero no era español. Y le dije, digo, a ver, si hemos sido durante 20 siglos objetos, bienvenida sea la evolución que nos transforma en sujetos. Le dije, ya está bien, ¿no? Somos unos nuevos sujetos en la iglesia, pues bienvenida sea la evolución. Ya no vuelve a decir nada. Ya no vuelve a decir nada. Pero tenías comentarios de todo tipo. Pero también es verdad que en general, al principio éramos
pues era extraño que te vieran allí como mujer, quiero decir, pero también es verdad que hubo quienes cambiaron de opinión. Algunos no, pero muchos sí. Bueno, habrá que darles tiempo, Cristina. Oye, me lo has puesto en bandeja de qué hablabais en los cafés. ¿De qué hablabais? Cuéntanos ahora. Pues en los cafés eso dependía. Había gente que buscaba, había gente, por ejemplo, que buscaba seguir hablando del tema que estaban hablando en el círculo, porque podíamos, previamente a la asamblea, nos habían mandado un cuestionario para que no daba tiempo de que todos hablásemos de todos los temas. Entonces teníamos para elegir los temas que queríamos hablar, ¿no? Entonces, íbamos mirando qué otro círculo hablaba nuestro mismo tema. Entonces, en los cafés muchas veces intercambiábamos opiniones con otros de los mismos temas de los círculos. Pero también es verdad que era un momento privilegiado porque estaban todos los jefes, todos los prefectos de los dicasterios a tu alcance. Entonces, son personas que normalmente si tú quieres hablar con ellas tienes que pedir una entrevista, tarda meses, te dan 5 minutos, cuando llega el día te avisan que hay un contratiempo y no puedes, otra vez esperas. Entonces, allí tenías a los jefes de los dicasterios tomando café contigo o haciendo cola para el café, para coger el café a la vez. Entonces, bueno, pues había gente de todo, había gente que se dedicaba a eso, había gente que se dedicaba a llamar a sus países porque por las diferencias horarias o tenía que ser por la mañana muy pronto o al mediodía o por la tarde muy tarde, lo que fuera, y otras personas pues hablaban pues con los jefes de los dicasterios o con cardenales que interesaba hablar o con gente que normalmente no tienes ese acceso y estos días podías tenerlos a mano. Entonces, pero las conversaciones, no sé, yo me imagino que serían todas pues del estilo de, pues yo qué sé, o qué bien que te conozco, o algo así, o cuestiones de los círculos menores o cuestiones de las que hablábamos allí. Pero sí es verdad que esas conversaciones de café también permitían mucho conocernos, porque ya estábamos, digamos, fuera del ambiente oficial del trabajo, ¿no? Y sobre todo hubo una idea que tuvo Francisco que fue fantástica, que fue antes de la asamblea tener 3 días de retiro. Y esos 3 días de retiro, que el retiro era por la mañana y por la tarde, hacíamos una práctica de lo que luego iban a ser los círculos menores y la forma de trabajar. Entonces, eso es cierto que esos 3 días también nos permitieron mucho conocernos, vernos, situarnos en el contexto que íbamos a estar, pararnos un poco del ruido del que veníamos todos. Y luego quien dirigía o quien daba las pláticas del retiro era Timothy Radcliffe, que él fue situando los temas que íbamos a trabajar en charlas de 20 minutos, como mucho 25, pero no más. A la media hora no llegó ninguna. Entonces eso también nos permitió, digamos, entrar en la sintonía de lo que iba a ser un mes de trabajo entero. Bueno, un mes de trabajo intensísimo, en el que has participado. Antes decía, hemos pasado de objetos a sujetos activos, sujetos activos de un acontecimiento que también es histórico dentro del contexto, y en el que has tenido la oportunidad de escuchar en esas intervenciones personales, bueno, pues a todos. Yo creo que hay alguna intervención que te ha causado, no sé si es la que estamos viendo ahora, ¿verdad? De representante de Frater. No sé si esta es la que más te ha impactado o alguna de las que más, pero efectivamente tú has tenido ese privilegio que lo es de ser testigo de primera mano de esas intervenciones y en ese contexto. Cuéntanos. Sí, la de Enrique, se llama Enrique. Bueno, se llaman Enriques los dos, realmente, porque este es Quique Figaredo, que es jesuita, es obispo, está en Camboya, y él dirige el centro en el que se recuperan los niños que han perdido las piernas y muchas veces los brazos por pisar minas, y que sus familias no quieren ya tenerlos porque suponen un cargo excesivo. Entonces, como no se pueden ocupar, los llevan a ese centro y él se encarga, con otras personas evidentemente, de la recuperación de esos niños y de conseguir prótesis para ellos y de que puedan tener una vida bastante aceptable dentro de lo que también en su cultura supone un ser mutilado. Quiero decir que es un añadido sobre añadidos, ¿no? Y el otro Enrique, este es Quique y ese es Enrique. Enrique es el presidente de Frater, de Niños Válidos Españoles. Y él tuvo su intervención fue muy directa, digamos, ¿no? Pero hubo otras intervenciones que las podéis ver si os interesa. Están en español todas ya colgadas en la web del sínodo, donde pone Asamblea Sinodal,
pincháis ahí y podéis ver desde las charlas de Timothy Ratcliffe hasta la homilía final de Francisco. Está absolutamente todo ya traducido. Pero la intervención de Enrique fue muy interesante porque él era también invitado con voz y derecho a voto por Francisco. Y él habló de la realidad de las personas minusválidas y dijo, es que en la Iglesia nos tenéis siempre aparcados en la delegación de Pastoral de la Salud. Y dijo, y ser minusválidos, él tiene un 80% de minusvalía, Y él dijo, ser minusválido no es siempre condición de estar enfermo. Y no solo somos personas objeto, que es a lo que él se refería, no solo somos objetos a recibir, sino sujetos a dar en la Iglesia, ¿no? Entonces su reflexión fue en esa línea muy, muy impactante, porque podía haber tirado por lo melodramático y haber tocado la fibra sensible y tal, pero por ahí no fue, sino que fue directamente a darnos un toque de atención de decir, somos tan válidos como los demás, podemos aportar a la Iglesia exactamente lo mismo que los demás. Y luego tuvo una reflexión que fue, eso sí que te causa dolor, ¿no? Porque él dijo, muchas veces, o sea, tú vas a tu parroquia habitual y bueno, más o menos ya te conocen, bien, pero tú vas a una celebración, a otra iglesia y te oyes muchas veces, oiga, quítese de que molesta. Entonces, claro, esa falta de sensibilidad que nos hizo ver él fue algo que, claro, nosotros no percibimos, porque nosotros no vamos en silla de ruedas, vamos a una ceremonia en otra iglesia, nos ponemos en un banco y ahí no molestamos. Pero él sí, pero él nos hizo recapacitar mucho sobre cómo muchas veces aparcamos, como, permitirme la expresión entrecomillada, como inútiles a personas que tienen mucho que dar a la comunidad y cómo las dejamos orilladas porque no las escuchamos, que la clave está en la escucha. Cuando hablábamos muchas veces, cuando íbamos, antes de empezar las reuniones, hablábamos muchas veces, es un hombre con una capacidad de organización pastoral, pero alucinante. Y estaba en la asamblea porque él colabora con Frater Europa y desde Frater Europa escribieron una carta a Francisco para que les dejara estar de observadores, solo por hacerse presentes, es decir, porque los viéramos, ¿no? Y entonces Francisco dijo, no, de observadores nada, vais a participar con pleno derecho, y eligió a Enrique con voz y voto. Esta fue una intervención que impactó muchísimo la reflexión que hizo Liliana Franco, que es la presidenta de la CLAR en Hispanoamérica, y impactó muchísimo, por ejemplo, las reflexiones que hacían personas que vinieron de Ucrania, porque estaban en los mismos círculos menores que los rusos, porque hay católicos rusos. Y no es que estuvieran a idea ni a mala idea, quiero decir, sino porque... y no renunciaron, ¿no? Entonces ellos se sentían cristianos, vamos a decir, por encima de su país, pero fue muy impactante los testimonios que dieron, ¿no? O fue muy impactante cuando de repente, claro, te dicen los 5 miembros que han venido de Israel y de Palestina han tenido que salir por la situación que se ha creado, ¿no? El primero, el patriarca de Jerusalén, que salió, yo creo que volando, pero volando literalmente él, ¿no? Entonces, cuando tú ves esa realidad ahí, pues también eso te dice otra cosa, ¿no? Tienes otro tipo de reflexión, te motiva para otro tipo de reflexión. Bueno, ¿y ahora qué? Claro, porque llevamos desde hace 2 años, ¿no? Ha sido la asamblea, pero el proceso no se detiene aquí. Yo nos voy a compartir la agenda de Cristina, que hemos estado hablando hace un momento, porque a los que habéis participado en la asamblea os toca ser también altavoces, portavoces, dispersándoos y desperdigándoos por el mundo, ¿no? Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer los que estamos aquí? ¿Qué hacemos? Ya os he dicho que la traducción oficial ya está disponible. Es un texto que no, tiene 40 páginas, pero no os asustéis, porque ya la introducción dura 2, son 2 páginas que las podéis saltar, y la conclusión, que es un comentario también de una página, os lo podéis saltar y no pasa nada. Y luego dentro de los capítulos hay algunos temas que son extremadamente técnicos, es decir, con un vocabulario que nosotros, cuando estudias teología, lo entiendes como los médicos, ¿no? Que en una palabra te dicen, cuando te explican, no hay que operarlo de no sé qué, y dicen
entre ellos, pues aquí es lo mismo, ¿no? Pero quizá eso sea muy técnico. Pero se puede leer todo muy bien, todo el documento entero, incluso los tecnicismos se pueden leer muy bien. Y sobre todo, ahora lo que toca es coger ese documento, no está establecido todavía, le pregunté ayer a Luis Marín, a su secretario, le pregunté, ¿habéis establecido ya los tiempos, los plazos de tiempo para participar, enviar sugerencias, propuestas o lo que sea? Y me dijo, van a salir esta semana que viene, pero ahora lo que toca es coger ese documento y trabajarlo igual que se trabajaba al principio del sínodo, lo mismo, y aportar todo lo que os sugiera, aunque creéis que es una tontería, no hay tonterías. Francisco se fía absolutamente de la infalibilidad del pueblo de Dios y lo repitió hasta la saciedad. Por lo tanto, aunque os parezca, es que no voy a decir yo esto porque total, lo que yo... No, dilo, o sea, no te lo calles, porque probablemente no sea lo que tú creas en el fondo, sino lo que te está sugiriendo el Espíritu hablando en ese grupo. Todo lo que queráis decir, todo lo que queréis sugerir, todo lo que queréis aportar, si se os ocurre una idea que no aparece en el documento, aportarla, porque con todo eso luego se elaborará el instrumento in laboris con el que trabajaremos en la asamblea del año que viene. Por lo tanto, es vital que vuestras aportaciones estén, es vital que vuestra voz se escuche y cuantas más voces, mucho mejor, porque eso es el sínodo de la sinodalidad. Y aquí tenéis una práctica ya que os permite tener un rodaje sueltecito, quiero decir, y podéis hacerlo, podéis ser en cierto modo una diócesis pionera en enseñar a otras diócesis cómo trabajar sinodalmente. Eso es importante porque no os creéis que hay muchas. O sea, en proyectos sí, pero en realidades no. Y por lo tanto, eso es muy importante, la experiencia, vuestra valoración, vuestra vivencia en lo cotidiano, eso es lo que cuenta. Vuestro ser iglesia todos juntos, eso es lo que tenéis que transmitir. Y eso es muy importante que lo hagáis leyendo el documento, que habrá números o que habrá párrafos que no os dirán nada, pues oye, lo sabéis que no pasa nada. Pero hay unos párrafos muy sugerentes que os pueden ayudar y que nos pueden ayudar también a seguir avanzando en el proceso sinodal. Por lo tanto, los plazos, no sé, saldrán esta semana, me han dicho. Yo en cuanto sepa algo, se lo mando a Ángel y si no, vamos, bueno, lo harán público en la web, en las redes sociales, en todos sitios. Vamos, como a mí me llegará, yo se lo transmito a Ángel y a partir de ese momento ya podéis empezar. Bueno, pues ya hay deberes, ya directamente deberes. Llevamos casi una hora, vamos a dar una tregua a Cristina. Es el momento en el que quizá os podéis expresar, preguntar, comentar. Criticar. Criticar no se puede, que es muy importante. Criticar también. Don Ángel seguro que quiere decir algo, ¿no? ¿Se aprende a escuchar, Cristina? Se aprende a escuchar. Lo digo porque a veces hay que hacer esa diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Sí. Se aprende a escuchar y cuando has aprendido a escuchar te das cuenta de lo que te has perdido por no saber escuchar a lo largo de la vida. Y se aprende a escuchar. Y cuando escuchas te das cuenta que pillas rápidamente la diferencia entre el oír y el escuchar, pero cuando aprendes a escuchar ya no dejas de escuchar. Es decir, no activas el modo escucha para esto y luego el modo oír para los demás. Estás escuchando continuamente y ahí es cuando te das cuenta en realidad de que un matiz de la voz, una palabra, un gesto que acompaña a la voz marca mucha diferencia. Lo que hemos perdido con los WhatsApps. Es lo que dices, ¿no? La voz. Esta foto es para comentarla. Sí, esta foto... ¿Perdón? Sí. Esto era... A ver, el primer y el último círculo menor era el mismo. ¿Por qué? Porque se simbolizaba una vez más la forma circular, es decir, llegamos donde hemos empezado, en el origen, volvemos otra vez, no era un poco eso. Y este fue la tarde de la votación, la última tarde, la tarde del 28 de octubre. Y estábamos este jovencito, espera, me voy a poner, porque si no, me voy a reconocer. No, ya está. Ese era Juan Vitón, que era el facilitador.
facilitador, el moderador, digamos, del círculo menor, y luego a partir de allí ya empezaban, todos estos eran obispos hispanoamericanos, el cardenal de Cuba, de La Habana, la virtud de aquí presente, este era obispo del Salvador, Jiménez Zamora de Zaragoza, y Luis Manuel de la Conferencia Episcopal, sacerdote de la Conferencia Episcopal. Este fue el primer círculo y el último círculo. Quiero decir, el primero y el último fueron siempre con las mismas personas, ¿no? Siempre se procuraba que hubiera de todo y no había presidencia, por eso las mesas eran redondas, y para que, por decisión de Francisco, para que precisamente, ya os pasarán las fotos si queréis, luego las podéis pedir. Aparte de fotos de estas, en la web del sínodo hay infinidad de fotografías de estas de alta resolución que están mucho mejor, o sea, que decir. Pero en las mesas eran redondas para que no hubiera presidencia, pero Francisco pidió un detalle. En todas las mesas, Francisco estaba aquí, no sé si hay una foto donde se ve luego la sala vacía, pero Francisco estaba hacia aquí. Esta era la primera mesa enfrente de Francisco. Francisco estaba aquí. Y todas las mesas tenían, por decisión de Francisco, que estar los cardenales mirando hacia él, pero al lado de los cardenales los laicos, no los obispos. Es decir, para que no se generara una sensación de presidencia, aunque las mesas fueran redondas, estaba aquí un cardenal, pero aquí un laico. Y si había dos cardenales, había dos laicos a los lados. Y después llegaban los obispos y los sacerdotes, para que nunca se generara la idea de que había una presidencia. Es decir, los cardenales mirando a Francisco, pero siempre acompañados de laicos. Eso se ha... Sí, esta era la mesa que acabáis de ver, era esta, y esta era la mesa donde estaba Francisco cuando venía. Tenía una rampita muy pequeña para que estuviera un poquito más alto, pero la altura no llegaba a medio metro, o sea, no estaba muy alto. Y era la mesa donde estaba Francisco cuando venía a trabajar. Igual que los demás, pues, las tablets que teníamos eran negras, la de él era blanca. Es la única diferencia que era, ¿no? Pero todas las mesas estaban puestas de forma y manera que los cardenales, por ejemplo, estaban los cardenales aquí porque miraban a Francisco. Y las que estaban más en lateral estaban en diagonal pero siempre al lado de los cardenales estaban los laicos. No se generó una presidencia falsa poniendo cardenales, obispos, no, al lado de los cardenales siempre los laicos. Sí. ¿La barba que está en nuestra mesa que era de otro rito? No, ese es de Perú. Ah. Ese es obispo de Perú. Prefiero mucho la barba. Un tipo fantástico, lo llamábamos el patriarca por la barba, porque claro, cuando convives un mes con las personas también se acaba generando una empatía y una relación, no sé. Entonces era de Perú, pero un tipo fantástico, de verdad, un tipo. Había de otros ritos también había, que estaban en otras mesas por aquí, generalmente hablaban inglés. Entonces las mesas estaban un poco agrupadas por idiomas, un poquito agrupadas por idiomas. ¿Y que estaban en el aula Pablo VI? Sí, las audiencias se celebró en el aula Pablo VI porque en el aula sinodal no se pueden mover los asientos y no cabíamos las 400 y pico personas. Entonces, las sillas, que son esto que se ve aquí, también hay aquí. Cada cuadradito de estos es el espacio de una silla. El aula Pablo VI tiene 10.000 sillas y quitaron 3.000 y pusieron esto con estas plantas para diferenciar un poco el espacio que ocupábamos, porque el aula no se utilizó para otra cosa durante ese tiempo. Pero quitaron 3.000 sillas para colocar las mesas. Y las mesas teníamos las tablets que se quedaron allí, tranquilos, que no nos las han regalado. No, lo digo porque hay mucha gente que ha dicho, pero se han quitado la tablet. No somos normales porque no nos la podíamos llevar, evidentemente. Y luego teníamos 4 pantallas donde veíamos cuando alguien hablaba, con esta cámara que giraba siempre en el sentido. Por eso siempre nos advirtieron, cuando lleguéis a un círculo menor, no cambiéis el sitio porque el sistema del ordenador sabe en qué sitio estáis cada uno. Entonces, cuando pedíamos la palabra, la cámara giraba
a donde estábamos. Si nos hubiéramos cambiado, no nos hubiera encontrado. Y a través de estas pantallas veíamos cuando hablábamos de otras mesas. Y no sé. Jesús tiene una pregunta, yo creo. No, bueno, yo más que pregunta, por romper un poco el fuego, parece que, bueno, hemos estado aquí, Cristina nos ha contado un poco, pues, cómo ha sido y tal, ¿no? Parece que nos ha hecho un relato de cómo se ha llevado a cabo el sínodo, ¿no? Un poco en plan de contarnos cómo ha ido todo, pero yo sí que escuchándola creo que nos ha dado un montón de claves que nos han de hacer reflexionar en torno a lo que es el sínodo, pero sobre todo en torno a esa idea de la sinodalidad, porque nos ha hablado, dentro de contándonos cómo se ha desarrollado todo eso, nos ha hablado de diferentes realidades, de diferentes necesidades, de participación, de diferentes personas con diferentes cometidos, pero que todo eso al final yo creo que también nos ha dado a entender que se acomete en común y que se acomete con la participación de todos y que la participación de todos es necesaria. Yo creo, vamos, yo he ido entresacando de todo cómo nos ibas contando y cómo se iba desarrollando un poco, yo creo que esa idea esencial y principal, es decir, que el conjunto de la Iglesia somos todos, que todos tenemos algo que decir, pues vistamos de una manera o vistamos de otra, seamos unos u otros, vivamos en unos países u otros, que desde luego, como bien decías, pues nos afectan diferentes, pues desde culturas, formas sociales, cómo se vive, cómo se trabaja, etcétera, etcétera, cómo se ve el papel de cada uno, pero al final yo creo que yo el mensaje importante que saco de todo lo que contabas era que aterrizamos en el común, es decir, en el común y en la participación. Y para mí hay una cosa también que creo que esa primera idea la da incluso el Papa Francisco, ¿no? Como nos has contado, con su presencia, con su forma de actuar, con el trato a todo el mundo por igual. Yo creo que es el primero que da ese ejemplo de sinodalidad, ¿no? Y que todo eso yo creo que ahora nosotros debemos trasladarnos a nosotros mismos, a nuestros territorios, a nuestras diócesis, a nuestros lugares, pequeños o grandes, o como seamos, ¿no? Pero yo creo que eso es importante y además a mí me da una idea o una clave principal que muestra todo lo que has contado también, que para llegar a la sinodalidad para mí hay que partir de la humildad, que creo que es la clave, ¿no? Y entonces todo lo que nos has contado a mí me ha llevado a eso, ¿no? Y no sé, yo creo que después eso nos compete trasladarlo a donde nosotros estamos. Yo creo que es posible, ¿no? No sé cómo lo ves. Posible es, costará. Es decir, no será un proceso rápido, porque no va a ser un proceso rápido, porque la Iglesia por inercia se mueve muy lentamente. Pero también es verdad que estamos, si habéis seguido un poquito el proceso del sínodo desde octubre del 2021, como era la situación del sínodo en sí en 2021 a cómo es hoy, es completamente diferente. Porque en el 2021 ya fue un hito que Francisco nombrara subsecretaria a una mujer. Ya fue un hito. La única que por cargo tenía derecho a voto. Fue un hito. Fue un hito que me invitara a mí a hacer la meditación de apertura. Una mujer. La primera vez que hablaba a un sínodo de obispos, una mujer. Vale, me tocó a mi suerte, eso es una cuestión sin importancia, podría haber sido otra. Pero a lo largo de este tiempo hay muchas cuestiones que han ido cambiando. O sea, nosotros en el día 9 de octubre de 2021, que es cuando se inaugura el sínodo, nos dice, en octubre de 2023, es decir, dentro de 2 años, vais a estar 54 mujeres votando en un sínodo, nos hubiéramos hecho a reír todos, o sea, imposible, impensable y tal. No es el voto en sí, porque cuando leáis el documento, tener presente una cuestión. Hay puntos que han tenido más votos negativos que otros.
pero todos se han aprobado al final por mayoría, es decir, los votos negativos no han influido en que un tema se haya sacado porque se ha quedado, porque se ha aprobado todo el documento por mayoría. Pero tener en cuenta que cada palabra que hay escrita ahí tenía un 75% de representantes de obispos, es decir, que las mujeres con derecho a voto y los laicos en general, vamos a resumirlo, los no obispos con derecho a voto cabíamos aquí. Es decir, no es que hayamos dicho absolutamente nada, es que realmente el proceso sinodal se está abriendo camino porque el Espíritu quiere que se abra camino. Porque hay muchas cuestiones en el documento que chocan frontalmente con la imagen que tenemos de los obispos. Y si eso ha salido porque el 75% y un porcentaje del 25% restante, algunos eran obispos y otros eran sacerdotes, y quieras o no, iban hacia el lado del 75%, han votado para que eso saliera. Es decir, cuando leáis el documento, tener presente que lo que hemos podido aportar el resto cabe aquí, porque nosotros cabíamos aquí. Es decir, que el proceso sinodal se está abriendo camino porque el Espíritu quiere que se abra camino. Y eso está permitiendo que, en cierta medida, una parte de la Iglesia, que es la jerarquía, empiece a quitarse la mitra, vamos a decir, para que el aire circule, y entonces entiendan y están viendo que con humildad, con escucha, se va mejor, se camina mejor, la Iglesia puede funcionar mejor, y sobre todo porque los laicos en general, no ni mujeres ni en general los laicos, y en los laicos incluyo las religiosas y a los religiosos no ordenados, porque el derecho canónico dice que todo el que no está ordenado es laico, sabemos decir las cosas que pensamos, las cosas que decimos, las articulamos, tiene razón de ser, tiene su peso teológico, su razón pastoral, es decir, no hablamos por hablar. Y eso al final se nota, y se nota en beneficio de toda la Iglesia, de la gran comunidad. Por lo tanto, ese participar todos, ese hablar todos, es verdad que exige al principio una dosis de humildad porque la queremos tener, es decir, pero al final también es verdad que se convierte en una realidad más del propio proceso, el que entiendas que tú no tienes la razón de todo, ni la solución a todo, ni la visión de todo, sino que entre todos vamos encajando las piezas. Beatriz. Ya que hablaba Jesús de interpelaciones, pues a mí un poco, pues bueno, que darle las gracias a Cristina porque me ha parecido una intervención fascinante y muy esperanzadora, que es una palabra que ha repetido varias veces. Pues esperanzadora tanto por lo que has explicado de la actitud en todo momento del Papa Francisco, del trato que ha tenido con los ahí intervinientes, y por esa manifestación que decía él de la infalibilidad del pueblo de Dios. No sé, yo eso lo considero muy esperanzador, por lo que has explicado un poco pues de la relación que ha habido allí entre los participantes, hasta el punto de vista incluso de lo que has dicho de por ser mujer, pues claro, que la situación y cómo varió la actitud. A ver, hay gente que cambia y otra que no, pero sí que es un signo de esperanza. Y luego todo por lo que significa para el pueblo de Dios, y luego esa idea que has hecho, pues cambiar un poco de la pirámide al círculo que ha estado presente, pues hasta en el hecho de la colocación de las mesas, que es sencillo pero que es muy significativo. Y luego también pues lo que has explicado del derecho canónico, de la necesidad de, claro, cambiar la teología para cambiar el derecho canónico, que es una cosa que muchas veces se plantea con Don Ángel y la curia, digo, es que aquí esto es muy pionero, muy innovador, pero claro, hay que adaptarlo a la realidad, y son cosas que ya de lógicas que ya lo pide, y es una cosa pues que como se ha comentado, pues confiemos también pues que es el Espíritu, y que ves que muchas veces te das cuenta pues que es el Espíritu el que está ahí. Que estoy deseando, vamos, leer el documento y trabajarlo, y pues como bien sabes, pues de primera mano por Don Ángel, que la diócesis de Barbastro-Monzón, pues ahí estamos, en eso que es lo que se ha venido trabajando y en lo que se está, y vamos, convencida que es del Espíritu personalmente, vamos, si no saldría. Sí, os lo digo de verdad, que está recogido en lo que es de cada círculo menor, que yo cada vez que alguien decía,
pero esto en una diócesis, cómo se vive, cómo se pone en marcha, cómo es posible hacerlo. Y decía, referencia a Barbastro, una diócesis de España que está en el norte. Yo les decía, mirad el mapa de España, en el norte hacia la derecha, los Pirineos, ahí la tenéis, ¿no? Para que tuvieran un referente. Pero es cierto que lo decía. Y lo mismo que escribí todo un pliego en Vida Nueva explicando cómo era la diócesis de Barbastro en su proceso sinodal, pero porque es algo que verdaderamente el espíritu sopla. La cuestión es desplegar las velas o no desplegarlas. O sea, si no desplegas las velas, al final el espíritu va a empujar la nave, quiero decir, más despacio, pero la empujará. Pero si desplegas las velas, las cuestiones se van resolviendo también y se va haciendo un poquito más rápido dentro de lo que es el tiempo de la Iglesia, porque no sabemos, es muy lento. Que es el espíritu no quiere decir que sea fácil, lo sabemos todos, pero lo que te hace sentir es que vale la pena y como la luz que tienes un norte y que está ahí, que tienes algo que te va sosteniendo. Bueno, eso es mi... Sí, es cierto, eso tienes razón. Julia Lirios, habías pedido la palabra, Sí. ¿verdad? A ver, yo te agradezco muchísimo todo lo que nos iluminas y en este momento me gustaría que incluyeses en la dignidad bautismal y el todos, 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 cuánto ha pesado en la asamblea y cuánto crees que debe pesar en el proceso que vamos a seguir realizando sinodal. A ver, la dignidad bautismal ha estado presente desde el principio, porque en realidad en el sínodo, yo creo que cuando hemos empezado a trabajar el sínodo ya en el 2021, teníamos que tener muy claro que todo sale del bautismo, ¿no? Y que esa igualdad que pretendemos en la Iglesia no es una igualdad impuesta, es una igualdad regalada desde el bautismo, que nos hace a todos exactamente iguales en la Iglesia, aunque esto cuesta un poquito también que se entienda como tal. Somos iguales en la Iglesia, pero cada uno tiene un lugar. Y si hay un lugar que se queda en blanco, vamos a decir, pues las piezas del puzzle en esa zona pues estarán bailando porque falta una pieza, ¿no? Vamos a decir así. Entonces, esa dignidad bautismal hay que redescubrirla sobre todo, ¿no? Y a mí no me gusta la palabra, pero en español no tenemos. Entonces, el problema es de que como siempre nos vienen las palabras del inglés, pues siempre acabamos españolizando las palabras inglesas, ¿no? A mí no me gusta la palabra empoderar. No me gusta, pero reconozco que en este caso tenemos que empoderarnos del bautismo, es decir, tenemos que redescubrir la teología del bautismo, que es la teología, el sacramento, mejor dicho, que menos al final del que menos sabemos, porque o nos bautizan de pequeñitos y ya no nos importa ni nos metemos en eso, y los padres, la catequesis que puedan recibir de los padrinos, pues se queda en lo que se queda. Pero en realidad es el bautismo, es el sacramento raíz, me refiero, porque sin ese el resto ya no germinaría, ¿no? Pero esa dignidad bautismal la tenemos que vivir en esa clave de igualdad en cuanto a la dignidad y diferencia en cuanto al lugar, porque es lo que enriquece realmente a la Iglesia en realidad. Y luego el todos, todos, todos de Francisco, pues es otra realidad que tenemos que aprender a vivir. Lo que pasa es que aquí empiezan los matices. Y de esto, por ejemplo, se discutió en los círculos menores y en los cafés, ¿no? Y, por ejemplo, había quien decía, sí, todos, 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 pero primero convertidos y luego a la Iglesia. Y yo decía, pues esto como que no suena bien. Y otros decían, sí, todos, 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 pero en la Iglesia no todo vale. Y había gente que decía, no, todos, primero acogemos, luego vamos curando las heridas y vamos explicando las situaciones y que cada persona descubra su lugar en la Iglesia. Ese es el todos, todos, todos. Porque si ya de entrada decimos, perdón, primero convertidos, y esto tiene lógica evangélica, ¿a Jesús se acercaban los convertidos? ¿Jesús exigía que estuvieran convertidos quienes se acercaban a Él? Nunca les puso inconveniente alguno. Habló con todos, trató con todos, les explicó a todos, abrazó a todos, curó a los que lo necesitaban, generalmente curó a todos, porque eran dolencias físicas o dolencias espirituales. Entonces, a todos los curó. En ese todos, todos, todos de Francisco tenemos que tener una cuestión que es yo creo que es el tema más espinoso. Es que dicen algunos,
No, es que a la mesa del Señor no se pueden acercar todos. A ver, mi pregunta. Si estás diciendo a la mesa del Señor, significa que el dueño, el que invita, es Él, no eres tú. Por lo tanto, si tú no eres el dueño, tú no puedes decidir quién sí y quién no. Empecemos por ese matiz. Y cuando a la mesa del Señor todos no, dices, ¿y cómo le dejó a Judas mojar el vino? Es decir, hay cuestiones que nos las planteamos desde una radicalidad, con un corazón muy frío, y en cambio tenemos el Evangelio que nos está mostrando todo lo que es acogida, todo lo que es misericordia, todo lo que es curar a la persona, aceptar a la persona. Y el Verbo se hizo carne, y en esa carne asumió toda realidad humana, y a partir de ahí yo no me atrevería a decir este no o este sí. Yo no me atrevería ahí. Y no quiero estar en la piel de un obispo que tenga que decidir públicamente algo así. Pero hay una cuestión en el documento que os va a llamar profundamente la atención si lo leéis con atención, y valga la redundancia. Hay un parrafito, y os recuerdo que ha sido votado por más del 75%, pero el 75% eran obispos, que dice que habrá que empezar a valorar qué sucede cuando un obispo no está plenamente de acuerdo en cuestiones de moral y de fe con lo que afirma la Conferencia Episcopal. Eso está en un documento. Es la primera vez que se hablan de estas cosas. Esto que era intocable, porque aquí ahora se ha hablado. Por eso os digo que cuando trabajéis el documento os vais a encontrar con sorpresas muy, muy, muy grandes. Y sorpresas que hay que empezar a valorar desde la realidad de ser bautizados, de estar en la iglesia de los bautizados y de empoderarnos de ese bautismo que nos hace ¿qué más? Sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Pero ese todos, todos, todos de Francisco no es más que puro evangelio, no es otra cosa, más que puro evangelio. Hola, soy Yolanda de Monzón, del Grupo de Rosario. Muchas gracias por todo, pero a mí me gustaría que dentro del documento que vamos a tener que trabajar nos dieras así alguna pauta de qué es lo que crees tú que... O sea, entrar un poquito más en harina de qué es lo que contiene y qué es lo que tú ves ahí que hay cosas como muy más importantes que hay que trabajar o no sé, un poquito más de hablar del contenido y de exactamente de lo que tenemos que trabajar, no tanto de la forma. Supongo que desde Secretaría General del Sínodo se indicará una mínima, vamos a decir, metodología por aprovechar mejor el documento y demás. Eso yo ahora no lo sé, si lo supiera os lo diría, pero no lo sé. Pero cuando vosotros vayáis leyendo el documento, veréis, os va a saltar enseguida a la vista qué temas son los que más han salido, vamos a decir así, ¿no? Los dos temas más fuertes que se han abierto vía, pero solos, es el diaconado femenino y la reforma de los seminarios. La reforma de los seminarios. El diaconado femenino y la reforma de los seminarios. El sacerdocio femenino no ha aparecido. Y lo digo tal cual, no ha aparecido. Pero sí se ha abierto una vía tremendamente fuerte con el diaconado femenino. Diaconado femenino que ha tenido bastantes, es uno de los puntos que más votos en contra ha tenido, pero también es verdad que al final se ha aprobado. E insisto una vez más, el 75% de la asamblea eran obispos. Es decir, que si eso se ha aprobado por una mayoría mucho más que suficiente, porque entre 400 y pico con derecho a voto, me parece que salieron 60 noes, creo que son 60 noes en ese punto en concreto, no es tanto. No es tanto. Por lo tanto, si hay un 75% de obispos que han votado a favor de que la cuestión del diaconado femenino se resuelva, porque es que lo que no podemos pasarnos es siglos dándole vueltas a un mismo tema, cuando realmente, y ya no solo en lo que conocíamos como países de misión, sino en la propia Europa, hay mujeres que ejercen un diaconado permanente tal cual, porque las hay.
Por lo tanto, darle categoría, digamos, de ministerio como tal, pues eso hace falta, ¿no? Entonces, eso se ha abierto vía con muchísima fuerza y la reforma de los seminarios, porque si no se reforman los seminarios no conseguiremos avanzar. Entonces, si a los seminaristas se les sigue formando en una mentalidad clerical y en una línea que ellos son sobre todo y por encima de todo, pues eso al final no va a servir de nada. Entonces, son las dos líneas que más han salido. Pero no busquéis justo eso, porque eso está repartido por el documento en sí. Quiero decir, porque ha salido por muchos campos y se ha abierto vía por muchas realidades. Por lo tanto, no está recogido solo en un párrafo, sino que en muchos párrafos se asume la realidad del diaconado femenino y el diaconado permanente, porque eso sí se hizo mucho hincapié en que se especificara que era diaconado permanente para que no se confundiera con el diaconado previo al presbiterado, y la reforma de los seminarios. Esas son las líneas con que más fuerza han salido. Pero dentro de todo el documento veréis otros temas que a lo mejor cuando lo leéis decís, pues esto nos afecta más directamente, o en esto se nos ocurren tales, bueno, pues eso lo apuntáis y luego lo mandáis, tal y como vengan las normas para hacerlo. Pero las dos líneas más fuertes han sido esas. ¿Y respecto a los jóvenes? Respecto a los jóvenes se ha abierto por fin y se ha reconocido también porque Francisco decidió invitarlos a título personal con voz y voto los de Inicio, los del sínodo digital. Entonces, claro, a ver, la realidad es que los jóvenes viven en Internet. Entonces ya no se trata de seguir siempre otra vez con la vuelta al tema, ¿no? Evangelizamos en las redes o evangelizamos a las redes, ¿no? Tenemos otras realidades diferentes y en este momento mucho más potentes, ¿no? Entonces está bien utilizar las redes para informar, pero las redes tienen que empezar a cambiar y se tienen que especializar las personas, porque la evangelización a jóvenes en redes no es exactamente igual que la evangelización presencial, pero ahí se ha marcado mucho la línea de que en las diócesis tienen que empezar a contar con especialistas en redes sociales, sobre todo, donde se mueven los jóvenes con capacidad para la pastoral juvenil digital, porque se está viendo que a poquito que haya en un país conexión a Internet, los jóvenes se van a Internet, porque en los países donde no tienen otras posibilidades es su ventana al exterior, y en los países donde hay posibilidades porque es su forma de vida ya. Entonces, sobre todo de los jóvenes, se ha hablado en el sentido de adaptar la pastoral juvenil, mantenerla presencial, por supuesto, ¿no? Pero la pastoral juvenil darle un toque de atención fuerte y profundo a nivel digital. En esa línea. ¿Sí? Si se le da tanta fuerza a ese 75% que sigue siendo obispos, sacerdotes, y se no, sacerdotes no, obispos. Bueno, obispos y se pretende una nueva forma de ser iglesia, ¿no hay de pronto el riesgo de que sigamos sesgados con la mentalidad clerical? Mira, cuando leáis el documento, os vuelvo a insistir, es que os va a sorprender que precisamente ciertas cuestiones salgan de obispos mayoritariamente. Eso demuestra que hay un cambio de mentalidad, empieza a haber un cambio de mentalidad, empieza a haber una constatación, vamos a decir, de que por donde vamos no podemos seguir mucho más, porque no podemos seguir mucho más, y que los obispos son conscientes de esa realidad. Otra cosa es que no les hables de quitarse la mitra y de quitarse el título, o sea, eso ya es cosas aparte, pero eso es anecdótico, es decir, eso no tiene sustancia, ¿no? Pero vale, está ahí. Pero lo fundamental es que hay muchas cuestiones que ellos mismos han manifestado que esto tiene que cambiar, porque por donde vamos no vamos bien, porque no funciona. Y no funciona, hay cosas que no funcionan a nivel general, porque son muy, muy generales, vamos a decir, valga la redundancia, en la Iglesia Universal, pero hay cuestiones muy particulares de iglesias de determinados países que también ellos son conscientes que tienen que cambiar. Entonces, ese cambio de mentalidad supone previamente haber abierto la mente y el corazón, y ya por ahí ya vamos. Y que hayan sido los propios obispos los que propongan, por ejemplo, una radical reforma de los seminarios, de la formación en los seminarios, te va indicando ya que ellos están también mirando un poco, muchos de ellos por lo menos, en la forma de pensar y en la forma. Entonces, cuando yo os digo tener presente que hay un 75% de obispos, es
precisamente por esto, porque va a haber cosas que os van a chocar que hayan salido de un 75% de obispos. Pero es cierto que se va viendo un cambio de mentalidad. Eso sí que es cierto. ¿Más intervenciones? Yo quería comentar, leyendo el documento, que sí que lo he leído, bueno, hay muchas cosas que llaman la atención, que muchas de ellas ya las has comentado, pero tirando al mundo de las cofradías, ¿no?, la piedad popular, que en el documento sí que se refleja, como que hay que dar muchísima importancia a la piedad popular, que aquí somos unos suertudos, por decirlo así, y sí que tiene importancia dentro de nuestra diócesis la piedad popular, pero bueno, estamos seguros que en otros sitios no, ¿no? Siempre es la hermana pobre, ¿no?, la hermana que no se cuenta con... Sí, pero el tema de la piedad popular, por ejemplo, fue muy curioso, ¿no? Porque la piedad popular primero es una expresión que a un alemán se quedaban, que no sabían de qué hablaba. Los australianos, los cuento, o sea, no sabían de qué iba lo de la piedad popular. Pero en cambio sí que tomó mucha fuerza con Hispanoamérica, que tiene mucha piedad popular. Y los obispos, por ejemplo, africanos de algunas regiones, empezaron a entender un poco, digamos, su propia religiosidad, pero que no habían llegado a aplicar el término de religiosidad popular, ¿no? Entonces fue abrir también una ventana a recuperar una realidad que es, para muchas personas, la piedad popular, la religiosidad popular es el hilito que los une a la fe, o el palillito que los une a la fe. Entonces se valoró pues, muy positivamente la piedad popular, pero también se valoró muy positivamente que quienes estén acompañando a cofradías o movimientos, o como se llaman en cada sitio, tengan una formación lo suficientemente preparada, digamos, para asumir que no están en un campo, digamos, como muy valorado de entrada, y en segundo lugar que sean conscientes de eso, de que tienen ante sí personas o que están acompañando a personas que por muy diversos motivos, que aquí no se entra a analizar, sino que por muy diversos motivos pues es el hilo que los une a la fe, ¿no? Y que ese hilo hay que cultivarlo exquisitamente sin pretender que de hilo pase a hebra de lana de repente, sino que ya irá creciendo, ¿no? Pero que está ahí. Y eso sí que y se valoró, y sobre todo se abrió la ventana en muchos, no en todos, pero en muchos obispos de África, a poner nombre a una realidad que tenían y que no acababan de saber nombrar. Nos has aportado muchas ideas de escucha, de morir por amor, pero yo me he quedado con lo primero que has dicho, de esperanza, que viendo otras realidades, la Iglesia en conjunto, nos mueve a la esperanza, porque estamos en una diócesis pequeña. Siempre nos ha dicho que si no salimos no aprendemos, pues al salir vemos otras realidades. Una diócesis pequeña, muy mayores, no viene gente, por nuestra educación o por nuestra vivencia estamos acostumbrados a número, ahora no tenemos número, te lo has dicho yo, hablando con obispos de África, de otros sitios, he visto otras realidades que me han movido a la esperanza. Pues yo me quedo con eso. La Iglesia, vamos, la barca de Pedro sigue avanzando. Tenemos esperanza porque el Espíritu, lo hemos dicho muchas veces, el Espíritu está ahí, que la sostiene. A mí eso me ha movido la esperanza. Y ser pocos no significa estar acabados. Ser pocos no significa estar acabados. Cuando hay gente, sobre todo las congregaciones religiosas, es que fíjate tú, es que no tenemos vocaciones. Parad, sois menos, pero no estáis acabadas, o acabados, me refiero, según sea congregación femenina o masculina. Pero mira, en el sínodo hay una palabra de la que se habla mucho, pero yo creo que en el fondo no la acabamos de explicar profundamente, ¿no? Que es la palabra conversión. Y yo me quedo muchas veces con la idea de que hablamos de la conversión, me vais a permitir, y perdón, porque hablamos de la conversión muchas veces como esa conversión del Adviento y la Cuaresma, que dura lo que dura el Adviento y la Cuaresma y luego no te acuerdas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una conversión en el sentido hebreo del término. Y cuando los hebreos hablan de conversión, hablan de ir, no de retroceder un poquito, no de hacer un examen de vida, no. Hablan literalmente de ir al origen, o sea, al origen primero. Y a partir de ahí empezar a recorrer el camino siendo conscientes de los errores que hemos podido cometer, porque somos humanos, intentando no cometer otra vez esos errores y subsanando el daño que se ha podido causar con esos errores. Entonces, cuando en el sínodo hablábamos de esto, en la asamblea hablábamos de esto,
de esto. Yo me acuerdo que siempre cuando alguien sacaba esto en los círculos menos, la conversión en sentido hebreo, la conversión en sentido hebreo, y yo decía, sí, pero sobre todo acordarnos que en aquel origen fueron 12. Fueron 12. Yo esa cita la pongo muchas veces, perdona que te tome, porque me encantó mucho de Pablo VI, yo soy muy mayor. Soy muy mayor. De Pablo VI, que dijo que el Señor encargó a 12 matados, entre comillas, ¿no?, la ingente misión de evangelizar el mundo conocido, pero le dijo que por él y con él y gracias a su constante asistencia. Ahí está la clave. Y mandó a 12 matados, no sé, a 12, que algunos ponían 11, uno hasta había fracasado, ¿no? Ya. Pero le dijo que él estaría detrás, eso es la esperanza. Es que es un poco eso, ¿no? El que decimos, es que cada vez somos menos, y es como si nos replegáramos a los cuarteles de invierno. Más seremos cuando la vida quiera que seamos más, la vida con mayúscula me refiero. En este momento estamos siendo menos, pero eso no significa ni que estemos acabados, ni que estemos derrotados, ni que estemos absolutamente... Esas palabras hay que descartarlas absolutamente, ¿no? Descartarlas absolutamente. Las tenemos mucho en el vocabulario, perdón, tal vez que interrumpa. Sí, las tenemos mucho en el vocabulario. Claro, pero porque... Esto... Pero fíjate qué curioso, nuestro cerebro no está preparado para lo negativo. Pero nosotros forzamos a que nuestro cerebro funcione en lo negativo. Y hay una demostración que yo no la sabía, me la explicaron. Cuando nosotros vemos que un esquiador va esquiando en un bosque, que hay muchos troncos, decimos, qué barbaridad, no se pega nunca con ningún tronco, nosotros ya me hubiera caído, ya me hubiera chocado. Nosotros vemos los troncos, pero el esquiador está preparado y está entrenado para ver solo la nieve. Por lo tanto, no ve los troncos, solo ve la nieve y va avanzando a toda velocidad. Eso es lo que tenemos que hacer, porque nuestro cerebro no ha nacido formado ni creado por Dios ni para el mal ni para el sufrimiento. Eso es cuestión nuestra, ni para lo negativo. Pero nosotros estamos empeñados en vivir en la rueda de lo negativo, en la rueda de lo negativo. Nosotros tenemos que vivir para lo positivo. ¿Que somos menos? Sí. ¿Acabados? Nunca. Y cuando empezaron eran menos. Porque ahora, entre todos, sumando todos diócesis del mundo, somos un puñadito, ¿no? Pocos, pero un puñadito, ¿no? Y no tenemos peor sociedad que la que tenían entonces, en el Imperio Romano. Y no estamos cambiando una religión oficial como tuvieron que hacer los judíos, sino que vamos en un mundo que nos es hostil, más o menos. Todo lo hostil también que nosotros queramos plantearnos. O sea, si nosotros vamos al mundo y decimos, que tenemos la verdad, que poseemos la verdad, que somos los únicos, es malo. Si tú vas humildemente a hablar con el otro, a encontrar su verdad y a intercambiar verdades, pues la cosa va funcionando. Y no os olvidéis que en este momento en la Iglesia, o en el mundo en general, hay más creyentes fuera de la Iglesia que dentro de la Iglesia. Y hay muchísima gente construyendo el reino de Dios en la sociedad sin el paraguas de la Iglesia, porque el problema no es Dios, no es Jesucristo y no es el Evangelio. El problema es la estructura eclesial que tenemos. Cuando esa estructura consigamos cambiarla, habrá muchas personas que se volverán a reincorporar al, por decirlo simbólicamente, paraguas eclesial. Pero esa es la realidad que tenemos. Y esas personas no las podemos dejar fuera ni las podemos juzgar, porque no sabemos qué motivos han tenido para estar en esa situación, que les ha supuesto un alejamiento temporal, pero que siguen trabajando por el Evangelio. Cristina, sí, también todo esto de la esperanza y todo esto me da mucha alegría también, porque lo que estás diciendo de lo negativo, que parece que es más fuerte en nosotros que lo positivo, o los medios de comunicación que les interesa eso, qué sé yo, nos han metido como que el mal fuerte el Papa lo tiene dentro del Vaticano, ¿no? La contra, ¿no? Y cuando has dicho de un 75% de los obispos apoyando algo que nos parece a nosotros, qué sé yo, ¿no? Que te da la esperanza de decir, no es verdad, lo que dicen, no es verdad. La Iglesia está más unida tal vez de lo que pensamos. A ver, con los medios de comunicación hay que tener mucho cuidado. Y con los medios de comunicación... Porque eran mal pagados. No, ellas los dos saben, y todos sabéis que no lo digo expresamente por ella, ni por los medios de comunicación de las diócesis en sí. Pero muchas veces, inconscientemente, vemos una cosa en las redes sociales, ¿no?
Y con toda nuestra buena intención, retuiteamos o compartimos en Facebook o como se diga en cada red social, decimos, ponemos un comentario, pero qué barbaridad es esto, y lo compartimos. A partir de ese momento estamos dándole publicidad gratuita a ese artículo, a esa opinión, a ese vídeo, a ese lo que sea. Lo hacemos con toda la buena intención, pero tenemos que ser cautos, muy cautos a la hora de hacer esas cosas. Cuando nos llega una cosa, me da igual que sea WhatsApp y que se lo vayas a mandar a tu prima, a tu abuela o a tu tía, me da lo mismo. Es decir, cuando llega una cosa de ese calibre, ni retuitear, ni compartir, ni mandar en Facebook. Y luego, no digo que sea aquí, porque sé que aquí no. Porque las webs de las diócesis aragonesas, bueno, las diócesis españolas en general, las webs, me doy una vuelta con mucha frecuencia, una vez al mes o dos, seguro. Y sé que aquí no pasa. Pero hay muchas diócesis en España y en el mundo que tienen los links, los enlaces a páginas de yo diría más bien de desinformación, que no es que ataquen a Francisco, porque Francisco se sabe defender muy bien solito, es que atacan al proceso evangelizador de la Iglesia. Y eso lo tienen muchas diócesis, y eso es responsabilidad de los obispos de esas diócesis. Y yo he dicho esto en público, y lo dije en el encuentro que tuvimos en la Embajada de España en Roma, que nos invitaron a las mujeres a tener una mesa redonda, y esa misma noche empecé a recibir WhatsApps de alguien que había conseguido mi teléfono, o si no, por los mensajes de las redes sociales, diciéndome, eso que tú dices suena a censura, cállate, no sea que salga algo tuyo. Es decir, no estamos navegando en un mundo idílico, pero yo voy a seguir sosteniendo que ciertas diócesis mantienen enlaces a páginas que son contrarias a los procesos evangelizadores. Y lo voy a decir, aunque me sigan amenazando, porque me da igual, porque eso no se puede consentir. Y en nuestra pequeña parcela está el no compartir o el no reenviar algo que nos llega de ese calibre. O sea que con los medios, no me refiero a los medios, pero con los medios de comunicación en general, mucho cuidado con lo que se comparte y con lo que dicen. Porque con buena intención al final les estamos haciendo el juego gratuitamente. Estoy de acuerdo. ¿Algún comentario más? Julia. Yo también una preocupación, siguiendo todo el proceso y siguiendo el documento, mezcla continuamente los tres capítulos, mezcla continuamente lo que podía ser un cambio de la Iglesia hacia adentro, pero también una invitación a una conversión hacia la misión. Entonces, me queda la preocupación. Corremos el riesgo de darle más fuerza a la conversión de las formas, que son súper necesarias, y olvidarnos a lo mejor de lo importante que es convertirnos también a una misión de compromiso mayor por los pobres, de cercanía a las personas y demás. Me parece que podamos correr ese riesgo. Yo creo que si quieres tener una realidad de misión en la línea que necesitas la conversión de formas y de modos y de corazones, es que no se va. O sea, tú puedes intentar montar todo un proceso de misión a 5 años vista, pongamos por caso, pero si no va apoyado en un proceso primero de conversión personal y comunitaria y segundo en un proceso de conversión y de reforma de las formas, no se va a sostener ni 6 meses, porque no va a ser posible. O sea, no va a ser posible que se sostenga. Por lo tanto, es una cosa relacionada con la otra. Es una cosa encadenada a la otra para que se pueda producir, si no, no cambiará, no se puede llevar a cabo. ¿Algo más? Don Ángel, una palabra. Por los siglos de los siglos. Yo solamente daros las gracias, por supuesto a Cristina, por haber servido de ventanal que nos ha adentrado al corazón de la Iglesia, pero sobre todo una palabra de esperanza, decíais, porque gracias a cada uno de los que estáis aquí y a muchos que les habría gustado estar y por otras razones no han podido estar, pero formáis parte de esta familia que está intentando mostrar la ternura de Dios en nuestra realidad del Alto Aragón Oriental, que es nuestra diócesis de
de Barbastro Monzón. Así que gracias por el cariño que nos tienes, por la publicidad que nos das. Como somos amigos, pues lógicamente eso va gratis, pero de alguna manera también podemos estar orgullosos de nuestra diócesis, en nuestra pobreza, orgullosos de nuestros mártires, orgullosos de este proceso que ya veis que no ha sido nada fácil, no está siendo nada fácil, que muchas veces las dificultades las encontramos dentro, pero que estamos trabajando por los que muchas veces necesitan también esa ternura y esa esperanza que está a nuestro lado. Esa imagen del hospital de campaña tan fuerte en Francisco, nosotros lo decíamos con apóstoles de calle, yo creo que eso ha calado también en nosotros, en cada uno de los distintos ámbitos y áreas pastorales. Yo no tengo más que deciros gracias a los de allí y a los de aquí por haber facilitado. Hoy has sido tú el, ¿cómo decías que se llamaba? Facilitador. Pero ¿cómo se llamaba este señor tan guapo y tan Juanvi? Pues aquí, Vale, pues gracias por habernos permitido hoy tener este regalo. Ya sabemos que un sábado, que tantas cosas, pero bueno, que circule. Los medios nos van a permitir en esta ocasión, como es algo bueno, poderlo difundir y entonces escuchar que realmente de nosotros depende que la palabra no se pierda. Y la palabra es esa ternura que Dios nos transmite a nosotros en primer lugar, porque quien no ha descubierto lo que significa la misericordia, difícilmente puede él transmitir. Yo he querido intencionadamente guardar silencio porque tantas veces hablamos de más, pero me quedaban tantísimas preguntas y yo viéndoos aquí a muchos las caras sabía la pregunta que teníais, pero también ahora en el pasillo le podéis abordar directamente. No tenemos café, pero tenemos algo. Bueno, espero que esté ya acordada la fecha del año que viene que tenga con Cristina. Todavía no, pero que así la podemos dejar a palabra. Hay que cerrarla ella. Cristina, muchísimas gracias. Yo, me parece que siempre escucharte es como un chute de esperanza, de energía y de alegría tenerte aquí. Y ahora vamos a la capilla, ¿no, Silvia? ¿Vale? Porque celebraremos la Eucaristía. Para quienes queráis y podáis, quiero decir, porque igual algunos tenéis ya celebración luego, pero tener este marco de celebración al final, como se empezó en el sínodo, ese momento de retiro, esto es de Dios, y si no fuera de Dios, no sería. Por lo tanto, estamos caminando juntos y no sabemos cuál va a ser el camino y por dónde va a ser, pero juntos tenemos la certeza de que llegaremos a la otra orilla seguro. Con las velas abiertas, más rápido. Con las velas cerradas, tranquilas, tranquilos, que Dios es Aragones. No os deja la menor duda.